Bueno, pues vamos a tener esta charla espiritual. Si recordáis la última vez, juntamos dos en una para hablar de términos que son muy importantes en relación con la sinodalidad, ¿vale? La sinodalidad, que es esta palabra que a lo mejor es un poco rara y no entendemos bien, Bueno, pues por situarnos en contexto, sabéis que el Papa proclamó un sínodo de la sinodalidad, valga la redundancia. Sínodo significa caminar juntos. Cuando la Iglesia tiene que reflexionar sobre algún tema importante, lo que hace es convocar un sínodo en el que se reúnen el Papa, una serie de obispos de cada conferencia episcopal de todo el mundo, una serie de laicos que representan pues esos temas concretos de los que se va a hablar, ¿no? Pues si hay un sínodo sobre la familia, pues ahí acuden los representantes laicos que hay en cada diócesis sobre temas de familias, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el Papa convocó un sínodo sobre la sinodalidad, es decir, vamos a hacer una reflexión caminando juntos sobre lo que significa caminar juntos. O sea, ¿qué significa? Que en nuestra vida de fe, en la Iglesia, hacemos un camino juntos, porque ese camino, como cristianos, no lo hace por un lado el cura y por otro lado los fieles. O sea, no caminamos cada uno a su aire, no caminamos por separado, sino que como estamos bautizados y por el bautismo formamos parte de una familia que es la de los hijos de Dios, pues todos los bautizados como hijos de Dios hacemos un camino juntos. Otra cosa es que luego la vocación de cada uno tenga aspectos o vivencias concretas, y hay cosas que vive un sacerdote que no vive una familia y que no vive un misionero, pero hay cosas comunes que hacen que vayamos todos juntos por un mismo camino, hacia una misma meta, ¿no? Como diría la palabra de Dios, un solo bautismo, una fe, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, lo penetra todo, lo invade todo, ¿no? Comemos un mismo pan, bebemos un mismo cáliz. Bien, pues vamos haciendo un mismo camino y lo hacemos juntos, en comunidad, en familia, en la Iglesia. Bien, dentro de este camino que hacemos juntos, comentábamos unos aspectos que son muy importantes porque son como el fundamento y lo que da sentido al camino que hacemos juntos, ¿vale? Porque no se camina de cualquier manera, ¿no? O sea, cuando uno tiene que hacer un camino no lo hace de cualquier forma, sino que tiene puntos concretos en los que uno se agarra para hacer bien ese camino, ¿no? Por ejemplo, si hay que hacer un camino en la montaña, pues uno no hace ese camino de cualquier manera. Uno tiene que ir a la montaña, hay que ir preparado. Hay que ir preparado. Tienes que dar un chubasquero por si te cae una trompa de agua. Tienes que dar una mochila con agua para beber por el camino. Te preparas para hacer ese camino. No hace el mismo camino, aunque tenga cosas comunes, no hace el mismo camino el que estudia magisterio para ser maestro que el que estudia ingeniería. No, hay cosas comunes, hay que estudiar, hay que ir a clase, pero luego el camino tiene cosas concretas, específicas. Bien, pues en el camino de la fe, en el camino de la vida cristiana, en el camino de la vida que nos hace ir hacia el cielo, al encuentro con el Señor, pues eso hay que prepararlo y hay que caminar teniendo claras algunas cosas que nos ayudan a hacer ese camino. Entonces, el otro día hablábamos de dos elementos muy importantes: la comunión y la participación. Comunión,
por refrescar con una palabra muy sencilla. No hago el camino como yo quiero, por mi cuenta, y yo decido por dónde voy. No, el camino se hace en comunión con otras personas, en comunión siempre con Dios. Por eso tiene un valor tan grande entrar en comunión con el Señor, comulgar su cuerpo, su sangre, porque en esa comunión nos hacemos uno con Dios, nos hacemos uno entre nosotros. Pues tan importante pedir por la unidad de la Iglesia, por la unidad entre nosotros, porque no hacemos este camino tirándonos piedras contra nuestro propio tejado, y no hacemos este camino poniéndole la zancadilla al que tengo al lado, sino ayudando a mis hermanos. Bien, comunión, primer elemento. Participación. En la medida en que entramos en comunión con Dios, participamos de la misma vida de Dios. Desde el bautismo se nos comunica la vida divina, porque Dios empieza a vivir dentro de nosotros, comunicándonos su mismo ser, su misma vida, haciéndonos participar de esa vida. Por eso celebramos los sacramentos, por eso rezamos, participamos además de una forma concreta en la vida de la Iglesia. Entonces, la comunión y la participación, participar en la vida de la Iglesia, nos lleva al tercer elemento, o al tercer término, que es la misión. ¿Vale? Comunión, participación, misión. La común unión con Jesucristo, con el Señor, en la Iglesia, en su Iglesia, esa comunión nos lleva a participar de su misma vida, de la vida de la Santísima Trinidad, porque el Señor ha hecho de nosotros, desde el día de nuestro bautismo, un reino de sacerdotes, de profetas, de reyes, y de esa comunión y participación el Señor nos envía y nos manda a la misión. A la misión. Y de esa misión participamos todos. Esto no es solo para los que son misioneros. Los misioneros hacen una misión concreta, en un lugar concreto, en un país concreto, en una iglesia concreta, con personas concretas. Nosotros también participamos de la misión de la Iglesia, pero de una manera diversa, en el sitio en el que estamos, con las personas con las que estamos, en la parroquia en la que estamos. ¿Por qué es importante esto? Pues porque cuando el Señor se va a despedir de sus discípulos, después de resucitar y después de que se ha aparecido varias veces y se han obrado milagros y le han reconocido vivo, resucitado, han comido con Él, antes de marcharse al cielo, antes de la fiesta que celebramos de la ascensión del Señor al cielo, que el Señor asciende al cielo para enviarnos el don del Espíritu Santo, antes de la ascensión al cielo, el Señor le encarga a los apóstoles y les dice: id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, a toda criatura. Preludio de esta llamada a la misión fue la llamada que el Señor hace en el Evangelio a los discípulos, a los 72, a los 70, que no eran solamente los apóstoles. Los sucesores de los apóstoles son los obispos, los colaboradores de los obispos son los presbíteros, pero cuando el Señor llama y manda y envía a los 72, no eran solamente los apóstoles, ahí había un montón de discípulos. Los discípulos son los que siguen a Cristo, los cristianos, nosotros. Y el Señor los manda de dos en dos, dice el Evangelio, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Y les decía: no llevéis para el camino ni alforja, ni bolsa. Cuando entréis en una casa, decís: paz a esta casa. Id, echad demonios, curad enfermos, limpiad leprosos.
Es la llamada a la misión, a poner de manifiesto y a vivir la misma vida de Cristo, ¿no? Entonces, esa primera llamada se actualiza cuando el Señor funda la Iglesia, porque en aquel primer momento lo que es la Iglesia estaba formándose en ebullición, como quien dice, cuando el Señor iba eligiendo, la gente le iba siguiendo, ¿no? Pero el momento culmen es cuando el Señor ha muerto, ha resucitado, y antes de ascender al cielo para enviar el Espíritu Santo, les encarga esta misión concreta: ir al mundo entero y anunciar el Evangelio a toda la creación. Y esto no es solamente para los 12 apóstoles, es para todos. La esencia cristiana es que, entrando en comunión con el Señor y participando de su misma vida, vivimos la misión para la que Él vino, que es anunciar la buena noticia y el Evangelio a todos los hombres. En el momento en el que Jesús hace esta llamada, hace 2022 años, ¿qué hacen los apóstoles? Pues empezar a recorrer el mundo para anunciar el Evangelio. Y cada uno se fue a un lugar. Cada uno se fue a un lugar. A España, el apóstol Santiago, a predicar la fe, a anunciar el Evangelio. ¿Qué es lo que ocurre cuando la fe se ha ido difundiendo por todos los lugares del mundo? Pues lo que ocurre es que hay que seguir anunciando la fe, ¿no? O sea, nosotros no podemos contentarnos con pensar que ya está todo hecho. No está todo hecho. ¿Cuánta gente hay que no conoce a Dios? ¿Cuánta gente hay que no ha conocido el amor de Dios? ¿Cuánta gente hay que no sabe lo que es la Iglesia? ¿No? Hace un rato una persona me contaba que fue al supermercado a comprar y entonces uno de broma le dice a otro: ¿qué día es hoy? Hoy es viernes de ceniza. No, eso fue el miércoles de ceniza. Hoy es... Y la que estaba en la pescadería, la pescadera, hoy es viernes de Cuaresma. Y como es viernes de Cuaresma, pues no se come carne. Y por eso yo he preparado el pescado para venderlo. Y entonces, pues uno que no cree en Dios y que pasa del tema y que no quiere ni oír hablar de estas cosas, se empieza a medio reír con rintintín de la otra. Entonces, ¿cómo no va a haber que anunciar el Evangelio? Si hay gente que no conoce a Dios, si hay gente que vive desesperada, si hay cosas en la vida que hunden a las personas porque no conocen el amor más grande que existe. Entonces, ¿qué ha sucedido a lo largo de la historia de la que nosotros formamos parte? Pues a lo largo de la historia lo que ha sucedido es que los que han experimentado esta llamada y han respondido a ella, una muchedumbre inmensa que nadie puede contar, como dice el libro del Apocalipsis, son los santos. ¿Qué han hecho? Pues lo que han hecho ha sido realizar con su propia vida y con sus propias enseñanzas una enseñanza que no es de ellos y una vida que tampoco es de ellos, sino que viene de lo alto y que ellos han recibido. En el fondo de lo que se trata es de poner de manifiesto con nuestra vida y con nuestras palabras una vida y unas palabras que a nosotros se nos han dado, que es la vida de Dios, la palabra de Dios, ¿no? O sea, todo lo que la Iglesia dice, enseña, no es porque un día el Papa se levanta y lo primero que se le ocurre decir por la mañana es no sé qué. No. Lo que la Iglesia dice, lo que la Iglesia enseña, es el fruto de la reflexión de una palabra más grande que ha recibido como un tesoro, que es la palabra de Dios y que es la vida de Dios.
porque la Iglesia custodia en su propio seno la misma vida de Dios, que no es que a Dios le puedas encerrar en 4 paredes, pero la Iglesia custodia la vida de Dios, custodia la palabra de Dios, como ese tesoro que ha recibido, se llama el depósito de la fe, en palabras del magisterio de la Iglesia. Entonces, ese depósito de la fe, ese tesoro que ha recibido, la misma vida de Dios que sostiene, que alienta la propia vida de la Iglesia, porque es que la Iglesia vive de Dios. O sea, si la Iglesia no vivirá de Dios, no estaríamos aquí ninguno. O sea, ¿cómo es posible que una institución perdure en el tiempo 2022 años? ¿Cómo es posible? Si es que humanamente es imposible. ¿Qué institución a nivel mundial puede perdurar tanto en el tiempo? Puede perdurar tanto, además, teniendo debilidades, miserias, pecados, escándalos. ¿Cómo es posible? Solo porque Dios la sostiene, la alienta, y porque la Iglesia, en su propia vida, en su propio ser, es depositaria de una vida que le da sentido a ella, que es la vida de Dios, el ser de Dios, la palabra de Dios. ¿Y cómo se ha hecho eso? Pues mirad, el Concilio Vaticano II dice que si la Iglesia y los santos a lo largo de la historia han realizado con su vida y con su palabra y con sus enseñanzas la misión de Jesucristo, es porque han hecho, a lo largo de los siglos, han hecho de la Eucaristía el centro de su vida. El centro de su vida y el centro de su crecimiento. La Iglesia, el reino de Cristo presente ya en misterio, crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios. Esto enseña la Iglesia. Esto enseña la Iglesia en su magisterio. Entonces, si nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cómo crece la Iglesia? ¿Cómo crece la Iglesia? Haciendo visible en el mundo un amor y una palabra que ha recibido. Y eso se hace posible no porque la Iglesia lo valga, no porque sea mejor que otras instituciones, no porque tenga gente más valiosa, pero si es que la Iglesia es, como dice el Papa, un hospital de pecadores. ¿Claro? O sea, si es que si nosotros nos tuviéramos que comparar con otras instituciones, son mejores que nosotros todos los demás. Entonces, fijaros, San Pablo dice, llevamos este tesoro, y él se refiere al tesoro del ministerio que ha recibido, el ministerio apostólico, pero podríamos pensar también en el depósito de la fe, el tesoro de la fe. ¿No? Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria no proviene de nosotros, sino de Dios. Es por el poder de Dios. ¿Dónde actúa con eficacia el poder de Dios? Fundamentalmente a través de los sacramentos. ¿Cuál es la fuente y el culmen de la vida cristiana? La Eucaristía. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. No podemos vivir sin la Eucaristía. La Iglesia se alimenta de la Eucaristía. La tarea más importante que la Iglesia hace cada día es celebrar la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es el sacrificio redentor de Cristo nuestro Dios. Porque en la Eucaristía se actualiza el misterio pascual, que es lo que da sentido y lo que le da vida a la Iglesia. La fe, nuestra fe, hermanos, depende del misterio pascual que hemos recibido, que vivimos, del que nos alimentamos.
Porque ¿qué íbamos a predicar? ¿Qué íbamos a predicar si no es a Jesucristo muerto y resucitado? O sea, si el centro de la vida de la Iglesia no es Jesucristo vivo y resucitado, entonces, si el centro no es ese, la Iglesia se convierte en una ONG más, que se dedica a hacer cosas buenas por los demás. Que está bien hacer cosas buenas por los demás, pero es que la misión de la Iglesia no consiste en hacer cosas buenas por los demás, consiste en anunciar a Cristo vivo y resucitado. Lo que pasa es que el anuncio de Cristo vivo y resucitado conlleva, entre otras cosas, a hacer cosas buenas por los demás. Entonces hay que entender cuál es el fundamento que da sentido a todo lo demás. ¿Cuántas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado? Cada vez que se celebra se realiza la obra de nuestra redención y se realiza la unidad de los creyentes que forman un solo cuerpo en Jesucristo. Por eso en la Eucaristía recibimos la fuerza espiritual que necesitamos para poder cumplir nuestra misión de bautizados, que es anunciar la buena noticia. Entonces, no podemos anunciar, la buena noticia es que Jesús está vivo, que Jesús ha vencido a la muerte, que nos ha llamado a la vida eterna. ¿Cuál es la buena noticia que vino a anunciar Jesús? Si no era la salvación que Él venía a ofrecernos. Entonces, si nosotros perdemos de vista el centro en el cual se actualiza este misterio, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a anunciar? ¿Qué vamos a anunciar? Por eso yo digo muchas veces que la fe no nos puede servir para sentirnos bien. Y para sentirnos bien, no sé, podemos hacer otras muchas cosas, pero ya, pues eso es lo que dice San Pablo. Si nuestra esperanza en Cristo está puesta solamente en este mundo, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Y solamente desde ahí adquiere sentido la misión que la Iglesia realiza. Entonces, sin la presencia de la Eucaristía celebrada, adorada, recibida en un acto de profunda fidelidad, sin eso, al final la Iglesia se hace infiel a Cristo y a ella misma. Y esto es lo opuesto a la sinodalidad. Porque el camino que tenemos que hacer juntos, entre otras cosas, está muy bien trazadito. No hay que inventarse muchas cosas. Hay que tener claro qué es lo esencial. Y cuando os digo que está muy bien trazadito, es porque Jesús mismo se encarga de decir: yo soy el camino. Yo soy el camino. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer para recorrer bien ese camino y hacerlo juntos? Tenemos que ser o dejarnos llegar a ser Eucaristía. Ser Eucaristía es hacernos en la Eucaristía uno con Cristo. Y vosotros pensaréis, pero si eso ya lo hacemos, porque cuando comulgamos nos hacemos uno con Jesús. Sí, y es verdad. Pero es que cuando salimos por la puerta de la iglesia, seguimos siendo uno con Jesús. Que a veces podemos correr el peligro o el riesgo de olvidarnos que cuando salimos por aquella puerta seguimos llevando en nuestra alma el tesoro que hemos recibido. O sea, lo que sucede en la Eucaristía, hermanos, es que Cristo nos cristifica, nos va haciendo semejantes a Él. Algunos filósofos se atrevieron a decir hace mucho tiempo que el hombre es lo que come. El hombre es lo que come.
Pues si comemos a Cristo, estaremos llamados a ser Cristos. Por eso el acto de comulgar y de recibir al Señor en la Eucaristía, yo creo que es el acto de mayor responsabilidad que podemos hacer. Cuando yo me acerco a comulgar y antes de recibir al Señor digo amén, le estoy diciendo al Señor que quiero ser como Él, que quiero unirme a Él, que quiero ser semejante a Él. Entonces, esto, hermanos, ha caracterizado la vida de los santos en la Iglesia a lo largo de la historia. Estoy pensando, por poner un ejemplo, Madre Maravillas de Jesús, que la tengo mucha devoción, vaya, mucho cariño. La Madre Maravillas decía: yo no quiero la vida si no es para imitar lo más posible la vida de Cristo. Pues ¿qué se trata de esto? Entonces, en la medida en que nos dejamos cristificar, nos hacemos semejantes al Señor, le dejamos al Señor que cambie nuestro corazón, en esa medida podemos mostrarle al mundo el tesoro inestimable que Cristo es. Pero claro, ¿nosotros qué podemos ofrecerle al mundo? ¿Qué podemos ofrecerle al mundo? No sé, unas palabritas, un consuelito, no sé. O sea, si no le ofrecemos a Cristo, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Qué vamos a ofrecer si no ofrecemos a Cristo? Y claro, no podemos ofrecer a Cristo, no solamente si no comulgamos como deberíamos comulgar, sino además si no dedicamos tiempo a estar con Él. Dos amigos aprenden a quererse, a amarse, aprenden a ser leales, a defenderse cuando están juntos, cuando se conocen. Entonces, estamos llamados a estar con el Señor. Por eso es tan importante cuidar la oración y cuidar más la adoración, claro, porque la adoración es cuando más visible se hace ese estar con Jesús y, como San Juan en la Última Cena, reclinar nuestra cabeza en su pecho, para poder tocar, palpar, experimentar el amor infinito del corazón de Jesús. Santa Margarita María de Alacoque, lo que le manifestaba el corazón de Jesús. Os digo y os leo literalmente: quiero que tu corazón sea para mí, esto lo dice Jesús a ella, quiero que tu corazón sea para mí un refugio en el que yo pueda retirarme y tomar un poco de reposo cuando los pecadores me persiguen y me echan de sus corazones. Entonces, nosotros que vivimos en un mundo en el que tanta gente, hermanos, no quiere al Señor, no le sigue, no le adora, sino que además le persigue, le ofende, le daña, ¿quién va a consolar el corazón de Jesús? ¿Quién va a reparar el corazón de Jesús? ¿Os acordáis que hace unos meses, en la segunda charla, hablábamos de la reparación? Qué importante es aprender a reparar el corazón del Señor. Entonces, no podemos vivir nuestra misión de bautizados si no es desde esta perspectiva. La misma misión que vivió el fundador de la adoración nocturna, Luis de Trelles. ¿Qué le pasó? Pues que se transformó en un hombre profundamente renovado que no dejó de buscar en su propio corazón el ideal que es Jesucristo en su vida, proponiéndose enérgicamente manifestarlo a los que no lo conocen. Y claro, él entendió que no podía ser posible si no era alimentándose de Cristo mismo en la Eucaristía. Como decíamos antes, la Eucaristía celebrada, vivida, adorada.
¿Cuál es el remedio a nuestros males? Cristo en la Eucaristía. Cristo es nuestra salvación. En latín, nuestra salus, salud. ¿Claro? Cristo es la salud de nuestras almas. Dice Luis de Trelles: vemos tan claro como la luz del mediodía, fijaos si la luz del mediodía es clara cuando no está nublado, claro, que tal es nuestra vocación como adoradores: orar, meditar, expiar, satisfacer, reparar, interceder, compensar los ultrajes que recibe el augusto sacramento. De la vida eucarística, de la vida que se alimenta de la Eucaristía, brota la misión de la Iglesia. Entonces estamos llamados, como Luis de Trelles, a ser apóstoles de la Eucaristía. Y eso significa vivir dando a conocer a Jesús. Podríamos pensar también en la hija de un santo adorador, Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, que decía: solo tenemos que hacer una cosa durante la noche, la única noche de la vida, que no vendrá más que una vez: amar. Amar a Jesús con todas las fuerzas de nuestro corazón y salvarle almas para que sea amado. Porque el Señor no es amado en tantos lugares, en tantas personas. San Francisco de Asís recorría las calles gritando, pero a grito pelado: el amor no es amado. Y fijaros hasta qué punto Francisco de Asís se ofreció a amar por los que no le amaban al Señor, que el Señor le concedió hasta experimentar en sus propias carnes los estigmas de Cristo en la cruz. Las heridas en las manos, en los pies, en el costado. Esto el Señor se lo concede a santos que le aman mucho, que le aman mucho. También al Padre Pío se lo concedió. También se nos propone como ejemplo mirar a San José. ¿Por qué? Pues porque San José, que acabamos de terminar el año de San José, hace nada, San José también tuvo una misión muy concreta que realizar. ¿Y qué hizo San José? No se escaqueó. No se escaqueó. En común unión familiar con su esposa y con Jesús, colaboró de forma directa en la obra de la redención. Entonces, ¿qué hizo José? Aceptar la misión que Dios le encomendó. Mostrar la ternura y el cariño de Dios Padre hacia sus hijos. Y esa ternura y cariño de Dios hacia los hijos es lo que nosotros debemos pedirle al Señor que nos conceda manifestar en nuestra propia vida. Y lo aprendemos a manifestar cuando estamos en un contacto estrecho con el Señor sacramentado. Una misión que es, además, en obediencia, no al plan que uno se inventa, sino al plan salvífico de Dios. Porque es que el plan es de Dios, no es un plan nuestro. Nosotros estamos involucrados en ese plan, pero no es nuestro. El plan es de Dios. Y nosotros colaboramos acogiendo ese plan, queriendo vivirlo en nuestra vida y pretendiendo con todas nuestras fuerzas ofrecérselo al mundo que está completamente a pruebas. Entonces, necesitamos estar cerca de Dios, necesitamos acercarnos al Señor, descansar mutuamente, juntos, porque caminamos juntos. No solamente hay que rezar de una forma personal, cada uno en su casa o en la iglesia. No, rezamos juntos, porque hacemos un camino juntos.
y descansamos en el corazón de Dios pidiendo el don de ser fieles, porque se trata de ser fieles al don y a la misión que el Señor nos pide y que nos han transmitido los santos. Entonces no podemos obviar esta misión. Y para ello pues tenemos que adorar, cuidar, vivir la redención que Cristo ha realizado en la cruz y que se actualiza siempre en la Eucaristía, y llevarla a las personas que no conocen al Señor para que le conozcan y le amen. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de ser luz en medio de la oscuridad, de ser lámpara que alumbre en medio de las tinieblas en las que está sumergido el mundo en el que vivimos. Y entonces para esto nos encomendamos a San José, a los santos. Preguntas que nos pueden ayudar para el rato que vamos a tener después de adoración. ¿Aprovecho el don de la misión de ser y de vivir la adoración nocturna? ¿Cómo vivo el silencio, mis silencios ante el Santísimo? En unión, como San José vivía en silencio. Si queréis podéis repasaros, que algunos tenéis la cartita que escribió el Papa, Patris Corde, con corazón de padre, que el año pasado en Cuaresma tuvimos como unas catequesis sobre San José, si os recordáis, y fuimos comentando los puntitos de esta carta de San José. Pues es que necesitamos aprender de San José. ¿Cómo vivo mis silencios? San José, que es el hombre del silencio. No se queja, no reprocha, no critica, no murmura, no juzga, no. Este se calla y humildemente hace lo que Dios le pide. ¿Cómo vivo mis silencios ante el Santísimo? Y en tercer lugar, busco en la Eucaristía la fuerza renovadora para la misión evangelizadora que lleva, porque debemos buscar en la Eucaristía la fuerza para vivir la misión de anunciar el Evangelio que nos ha dado el Señor. Bueno, pues ánimo. Que nos tomamos en serio la misión de la Iglesia, que es la nuestra, a la que el Señor nos ha llamado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.